sigue la industria en crisis. Repasamos lo que sucedía en Lácteos Verónica, también lo que va sucediendo en otras industrias, como por ejemplo la cosechadora Basali, donde hay casi 300 empleados que están viendo peligradas sus fuentes de trabajo, y también el cordón comercial e industrial de Rosario. Y hay una empresa que fue quizá una de las primeras, ya por el inicio del 2024, con el fin de la obra pública, y después también con el freno en la construcción, y después con la apertura de las importaciones, que empezó a sufrir cada vez más, y con ello con la pérdida de la actividad, la pérdida también de puestos de trabajo. Y es el caso de una empresa baluarte en Argentina como es Asindar, donde se conocieron en los últimos días nuevas suspensiones, y tiene la amabilidad de atendernos Pablo González, que es referente de la UOM de Villa Constitución. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? A ver si te escucho un poquito La más verdad alto. que No sé si me, es un me tema nuestro o tema tuyo. preocupo. A ver, ahora, Pablo. ¿Ahora? Ahora perfecto, ¿Ahora? perfecto. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Buenos días. Tomando nota de estos, hay 600 trabajadores afectados, y la noticia de que continúan las suspensiones. La realidad es que, bueno, hay una jugada de la empresa, ¿no? Para aclarar un poco, Ujú, porque tuvieron una caída en las ventas. Los compañeros suspendidos son 600, fueron 600 el fin de semana. mm. Hoy el número bajó porque arrancó la serie el lunes, ya estamos a jueves. Bajó bastante el número porque arrancó la serie, arrancó uno de los dos trenes laminadores que quedaron en marcha en Villa Constitución. Lo que sucedió el fin de semana, para explicarles a ustedes, la planta de Villa Constitución es una planta muy grande, tiene una acería que tiene dos hornos eléctricos, una reducción directa que procesa el mineral de hierro, que es la principal materia prima hasta hace poco del acero, hoy es la chatarra. Y teníamos tres trenes laminadores funcionando, de los cuales quedaron dos en marcha a partir del 1 de mayo. El 30 de abril de este año cerró definitivamente un tren laminador que tenía 150 trabajadores entre el propio y contratista, y que Hacienda los quiere despedir hace bastante tiempo y no lo permitimos. Entonces la realidad es que con esa caída de ventas, ellos lo que hicieron es interrumpir la producción y sacar suspendida a la gente. Con el acuerdo de suspensiones que tenemos, ya por segundo año consecutivo, de alguna manera venimos preservando el empleo, y con la contención de la mayoría, te diría, de los conceptos salariales de la gente. Y digo la mayoría porque estar suspendido y perder una parte del sueldo no te deja cobrar el sueldo completo, pero sí se contuvieron turnicidad, horas nocturnas, caloría y peligro, que son adicionales, que tienen un peso muy grande en un recibo de sueldo. Ujú. Y sobre eso, vos hablabas por un lado, la caída de la actividad, y por otro lado, la jugada de la empresa. Uno entiende querer achicarse en algunos sectores. Del año pasado a este, ¿mejoró algo? No, ¿se reactivó alguna rama de la construcción que demande insumos? ¿Cómo impactó finalmente? Porque la última vez que hablamos recién era incipiente la importación también de acero. ¿Impactó finalmente la apertura, o cómo está el tema ahí? No, todavía no hay una gran incidencia de las importaciones del acero, directamente el producto acero, ¿no? Todo lo que tiene que ser su derivado. Ujú. Sí está empezando a notarse mucho lo de las compras de productos elaborados, eh, que obviamente es un golpe todavía pequeño a lo que puede llegar a pegar, porque Hacienda no tiene un nicho de mercado importante como considerar en la chapa, Ujú. por los autos. Cuando empiece a darse mayor fluidez de autos importados, caso los eléctricos que están viniendo de China sin aranceles, o los híbridos, ahí sí va a afectar totalmente. Pero la realidad es que, por ejemplo, el mercado de acero especial, culonería, o lo que tiene que ver barra de dirección, está afectado. El tren SBQ está en tres turnos, pero tres turnos gordos, o sea, está un poco disfrazado por la empresa, porque trabajar en dos turnos le sale mucho más caro que trabajar en tres turnos y hacer paradas repentinas, ¿no? Intempestivas, ya que la calidad del acero tiene que mantener el horno caliente, el proceso con los materiales y los insumos refractarios, si no tiene ciclo de calor, al enfriarse y a calentarse se desgrana y tienen que gastar más dinero en eso. Entonces es una empresa que necesita capacidad instalada para poder funcionar, porque con poca capacidad
no les conviene y la tienen que cerrar. Es esa la realidad. Ujú. Sí, y ahí ato el tema con los últimos números de actividad, donde la capacidad instalada de la industria en general es de menos del 50%. Pero por lo menos nosotros es real y para abajo. Lo presupuestado para este año eran 650.000 toneladas. Yo Ujú. creo que no vamos a superar las 500.000, pero bueno, puede que supere apenas 500.000 toneladas de 1.200.000 que veníamos produciendo. Wow, Es tétrico. wow. Esa es la realidad. Es muy bajo, es muy bajo. Pablo, ante esta situación, ¿hay algún, bueno, están por supuesto en continua negociación, pero ¿hay algún tipo de medida de fuerza o acción de visibilización de esta problemática? Y nosotros todos los días tenemos medidas de fuerza. La semana pasada cerramos el traspaso de una empresa, de todos los compañeros de una empresa, GISI, que quebró o estaba en concurso debido a que tiene un 20% que ellos denunciaban de alicuota de RT, Ujú. por reclamos de RT, tiene, bueno, un atraso financiero con Asindar, que Asindar ahora se comprometió a resolverlo, y en esto nosotros veníamos pidiendo una resolución que pudimos lograrlo, de conceptos salariales que venían siendo mal liquidados a propósito por la empresa, ¿no? Fue infundado. Después de varios días de paro, terminamos resolviendo un traspaso de empresa con la liquidación de todos los conceptos salariales, con la corrección de los pagos de vacaciones, el artículo 208 con ya sea de enfermedad o por ausencia de RT, de baja médica, todo eso se fue resolviendo y después teníamos otra medida de fuerza con otra empresa que no había cobrado los retroactivos que se homologaron de la rama 17. Y Ujú. si no llegamos a ponernos de acuerdo por septiembre para actualizar los sueldos de la rama 21, vamos a tener medidas de fuerza. Esto se está dando constantemente. Ujú. Visibilizarlo lo hacemos siempre con nuestro accionar. Obviamente que son ustedes los medios los que nos llaman cuando hace más ruido una suspensión o una nueva comunicación de paradas de planta. Claro. Pablo, sé que la semana, estos días, no sé si viste, fue viral la presencia de Florencia Arieto en la planta de Basali, de cosechadoras Basali, y una de las cosas que denuncia y que muchas veces se escucha socialmente es esta postura en contra de los gremios, los sindicatos o al menos quienes manejan esas instituciones, acusándola de obstructoras del laburo, porque al parar una planta, la planta no produce y eso hace que tampoco puedan cumplir con las obligaciones de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente lo has escuchado durante toda tu vida. Recién comentabas los resultados de por ahí los planes de lucha que van teniendo, pero ¿qué podrías responder ante esas o frases hechas o percepciones que pueden tener algunos y que otros capitalizan desde la política? Y que vivimos en el mundo de la hipocresía total en la República Argentina. La realidad es que en la República Argentina hay 2.900 sindicatos, 1.600 aceptados con personería jurídica. Hay un montón de ejemplos buenos y algunos ejemplos malos, y hay que decirlo, ¿no? Hay Ujú. lugares donde algunos gremios no tienen relación de fuerza, obligan a sus compañeros a parar en alguna situación puntual. No es la realidad de la mayoría. Y lo tengo que decir porque tampoco vamos a poner la mure debajo de la alfombra. Creo que hay que poner este tema sobre la mesa, porque si no aparecen estos personajes nefastos como Arrieto, que no puede hablar menos de la libertad avanza. Creo Ujú. que si hay un partido político que hoy no puede hablar absolutamente de nada con las coimas, con el nepotismo que tiene, pues si vos te pones a pensar, Milei tiene a su hermana cobrando coima en el gobierno, Adorni puso al hermano una lista, cuando empezaba a ver hay más familiares con cargos y con prebendas que de lo que tuvo el kirchnerismo, el peronismo, como siempre nos denuncian, y yo soy peronista, pero no dejo de hacer los debates que tengo que hacer con todos mis compañeros. Creo que en este caso Diego Romero es un compañero que ha ganado elecciones en su seccional y que a mí me consta, porque hace años que compartimos los consejos directivos, que es una seccional combativa y clasista y estaba haciendo lo que dice el manual del delegado, parando cuando hace 2 meses que no cobra la gente. Y esta fetiche de hablar mal de los gremios y las mafias sindicales, mafias son ellos. Hay situaciones en las cuales yo te puedo decir, nosotros hemos tenido infinidad de medidas de fuerza en Villa Constitución y tenemos los salarios más altos de la República Argentina en la siderurgia. Y hay situaciones como, por ejemplo, empresas de limpieza que hemos tenido que parar la planta para que les paguen los adicionales. Y algún momento, cuando todavía no estaba la ley base, cortábamos el ingreso a la planta, porque ¿cómo hace un contratista que cobra un salario por debajo
de la realidad y que lo hemos tenido que actualizar nosotros con adicionales de la planta, porque el salario de convenio de WOM es Ujú. paupérrimo y se muere de hambre mucha gente por no tener un buen salario, y por eso también buscan personajes nuevos que vengan outsiders de la política a darle la solución que no le ha dado su representante. Esa es la realidad. También hay que entender la realidad de la gente y por qué vota enojada. Y bueno, en esto, seguramente que habrá gente que hace las cosas mal. Ahora te explico la situación de Hacienda. Un gerente no va a un baño, no va a un comedor donde van todos los compañeros y Mm. compañeras de planta. Si vos no le limpiás los baños o los comedores durante un mes, a ellos no le va a importar. Ahora, tener un mes parada a la gente es imposible para después costearlo con el salario. Y hay una estructura organizacional detrás que le da la obra social, que le da la mutual para sacar un préstamo, una orden de compra. Y hay un montón de sindicatos que tenemos esta estructura y podemos soportar alguna medida de fuerza si no es tan prolongada y si no son tantos compañeros. ¿Cómo haces vos para competir con Mital, que tiene 100 plantas, que tiene, perdón, la producción de 100 Asindar? O sea, Ujú. nosotros representamos el 1% en la vida de Mital. Si cierra Asindar y trae toda la producción de Brasil, no le va a cambiar la vida ni la ecuación a Mital. Ahora, nosotros sí, tenemos que ir a pescar al río o hacer otra cosa. Entonces, la realidad es que esto de la ley base, por eso vos ves que no se quejan tanto muchos empresarios y multinacionales y se quejan algunos pymes que están cerrando, porque a las multinacionales le allanó el camino. Hemos tenido bloqueos de planta nosotros, de nuestro gremio, de otros gremios, y la diferencia es que nosotros siempre decimos con todo el mundo, con toda la gente que está afiliada, y tenemos 97% de afiliación en la seccional. Entonces, cuando te hablan del botón de desafiliación, cuando te hablan del 2% obligatorio que tiene la UOM, por ejemplo, y hay que trabajar para que la gente se afilie voluntariamente y demostrarle todos los días trabajando, esto es como ir a la escuela, estudiar todos los días, hacer la tarea todos los días, va a ser más fácil que querer hacer una vez al año. Y es seguro que no vas a conseguir respuesta de la gente si nunca estás cerca de la gente. Y a esa gente, como a Rieto, se le demuestra de esta manera, trabajando bien. De la única manera que nosotros vamos a poder restablecer la credibilidad para las instituciones como los sindicatos, es trabajando todos los días, estando cerca de la gente, resolviendo los problemas de la gente y acompañando a los gobiernos que realmente sean clasistas y combativos y que sean progresistas y que estén cerca de los problemas de los compañeros y compañeras y que no usen a los gremios en una reunión, en una foto, colocando uno o dos compañeros en una lista sin hacer, sin llevar adelante una política de fondo que contenga y que luche de verdad contra todas las reivindicaciones que planteamos los que realmente queremos hacer las cosas bien. Pablo, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto para ver cómo deriva el conflicto en la industria, en la actividad en general y bueno, y en Asindar aquí en Santa Fe en particular. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, ahí está Pablo González, el referente de la UOM en Villa Constitución, hablando un poco de cómo está la situación en Asindar ya hace más de un año en conflicto, diría permanente, justamente por la merma en la actividad y lo que iba contando de la cantidad de suspensiones para hacerle frente a esta situación. Y por otro lado, la infraestructura que tiene la empresa que no puede usar a su capacidad máxima o al menos una capacidad respetable y decían, la Asindar se hace con calor y no se puede estar cortando de a turno porque es inviable la cuestión de la producción de acero.